Estos son los datos de las viejas cicatrices que arrastra la región de la antigua Yugoslavia y que hoy se están reabriendo en uno de sus puntos menos curados por la cirugía diplomática occidental. Para darnos más detalles de todo lo que rodea en la región sureste de Europa, tenemos en directo al periodista y experto en relaciones internacionales Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos de inmediato, ¿por qué luego de más de 30 años siguen surgiendo tensiones entre la región de Kosovo y Serbia? Muy buenas noches, estimado Alejandro, estimada audiencia. Es para mí una enorme alegría, como siempre, poder participar y ser parte de este espacio. Como bien mencionas, Alejandro, es interesante ver que este conflicto se viene arrastrando hace bastante años y el tiempo no ha subsanado las heridas en el pueblo de Serbia sobre este conflicto. Es necesario considerar que Kosovo para el pueblo serbio es una región histórica, es una región sumamente importante por su valor cultural, por su valor espiritual para el pueblo de Serbia y indudablemente Kosovo es parte de Serbia. Podemos arrastrando a 1000 años atrás de historia y podemos ver que habían asentamientos serbios en Kosovo, que la región era puramente serbia, hasta hay monumentos reconocidos por la UNESCO que hablan de que esta región siempre ha sido considerada parte de Serbia. La crisis actual, que tuvo su clímax principalmente en los años 90, precisamente en el 99, cuando el presidente de Yugoslavia, Milosevic, intervino en Kosovo para pacificar esta región, en la cual actuaban grupos terroristas como la UÇK, estos grupos terroristas albanos kosovares, y hemos visto que desde esa época, que incluyó los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, con grandes crímenes en contra de la humanidad, no se ha subsanado esta herida y este conflicto sigue tan abierto en aquellos años como en la actualidad, teniendo en consideración lo siguiente: una población albanesa que ha ido creciendo en número y que ha ido expulsando a la población originaria serbia y que actualmente se ha centrado en los municipios del norte de Kosovo con mayoría serbia, y los albaneses están buscando de esta manera desintegrar la poca población serbia que queda en Kosovo con tal de seguir con sus políticas de exterminio y de limpieza étnica en toda esta región que, como hemos hablado, es históricamente de Serbia, y este conflicto sigue abierto debido a la resistencia del pueblo de Serbia a ser expulsado de su tierra y la beligerancia del pueblo albano kosovar, que se niega al diálogo y que se niega a negociar una salida diplomática de este conflicto que se ha venido arrastrando a lo largo de los años. Bien, y ahora te pregunto, Tadeo, en el actual contexto donde se está librando un conflicto entre Rusia y la OTAN a través de Ucrania, ¿qué implicaría una guerra entre Serbia y Kosovo, tomando en cuenta que Rusia siempre ha estado al lado de los serbios? Como bien mencionas, estimado Alejandro, es necesario considerar que este conflicto entre la OTAN y Ucrania tiene mucho que ver con este conflicto también entre Serbia y Kosovo. Primero que nada, hay una gran hermandad entre el pueblo de Serbia y el pueblo de Kosovo. Es necesario reconocer que los serbios siempre han dicho que son una pequeña Rusia en la región de los Balcanes y que los serbios son hermanos menores de los rusos. Esta unión entre Serbia y Rusia es histórica, es cultural, tiene que ver mucho también con lo religioso, ambos países muy fuertes en la ortodoxia, y todo esto deriva a que tanto Rusia como Serbia sean naciones hermanas literalmente. Es interesante considerar también la pata y cómo la OTAN mantiene su principal base en Europa, precisamente en Kosovo, en lo cual se ha convertido en un enclave colonial que no podemos ignorar por las dimensiones que esto representa. Un conflicto abierto entre Serbia y Kosovo no sería entre Serbia y los albanos kosovares, sino que sería nuevamente un conflicto abierto entre Serbia y la OTAN. Considerando el panorama actual, es difícil que Rusia pueda llevar algún tipo de ayuda en caso de estallar un conflicto armado entre Serbia y la OTAN, pero también hay que considerar la otra parte, que es lo que ha estado sucediendo, que la OTAN no va
querer que hayan dos grandes batallas en estos tiempos en Europa, ya sea la OTAN versus Rusia, utilizando como trampolín a Ucrania, a enfrentarse a Serbia en la región de Kosovo, por lo cual esta situación es bastante interesante para analizar y tener en cuenta de cómo estos factores confluyen y cómo estos factores chocan. Actualmente entonces podemos analizar que tanto Rusia como Serbia, dos naciones hermanas, tienen un problema en común, tienen un enemigo en común, el cual se ha convertido la OTAN, que está defendiendo el régimen ilegal de Kiev en Ucrania, como también está defendiendo al régimen de ocupación albano-kosovar en la región de Kosovo. Muchas gracias, Tadeo, por tu valiosa participación con información tan interesante. La región de los Balcanes ha sido una de las zonas más explosivas de todo el continente europeo, tanto que en la última guerra que se vivió en el siglo XX fue precisamente en esa zona y sus heridas aún no han sanado. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Buenas noches, Alejandro. Bueno, interesante también añadir este tema de Kosovo, que de 193 naciones de las Naciones Unidas, apenas 97 lo reconocen. En Sudamérica, solo Guyana, Colombia y Perú. En Centroamérica, Panamá, lo hace también Costa Rica, El Salvador y Belice. Estados Unidos y Canadá, en el resto de América, reconocen la independencia de Kosovo, y por el derecho a veto tanto de China como de Rusia en el Consejo de Seguridad ha impedido también que se pueda consumar el reconocimiento de esta autoproclamada República de Kosovo, región autónoma de Serbia, se reconoce así. Muchísimas gracias, Alejandro, por ponerle el detalle al contexto en esta emisión del Mundo en Contexto.